A las 6 de la mañana de este 24 de febrero de 2026, el estado de Jalisco dejó de ser una entidad federativa para transformarse en un búnker hermético bajo un estado de sitio de facto. La alerta roja absoluta se activó en el momento en que los primeros rayos del sol intentaban atravesar las densas columnas de humo negro que emanaban de cientos de vehículos incendiados en las principales arterias viales. Esta no es una crisis aislada. Es la fase de contención total ejecutada por el ejército mexicano tras cumplirse 48 horas de una guerra abierta, masiva y sin cuartel contra la estructura remanente del Cártel Jalisco Nueva Generación. La caída de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, ha fracturado la realidad del occidente del país, desatando una reacción criminal de proporciones bélicas que ha obligado al alto mando a tomar una decisión sin precedentes en la historia moderna de México: el cierre total y definitivo de todas las fronteras terrestres y aéreas del estado de Jalisco para asfixiar la logística de refuerzos del grupo delictivo. Desde el primer minuto de esta jornada, unidades de infantería pesada y batallones de ingenieros militares han establecido barricadas inexpugnables en los límites con Michoacán, Nayarit, Colima, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes. La orden es clara y tajante: nadie entra y nadie sale sin una revisión exhaustiva de nivel de combate. En la autopista Guadalajara-Colima, el despliegue incluye vehículos blindados de asalto con torretas operativas y ametralladoras de calibre 50 apuntando hacia los accesos principales. Los militares han colocado erizos de acero y barreras de concreto reforzado para impedir que convoyes de camionetas blindadas, conocidas como monstruos, logren penetrar desde las zonas rurales de Michoacán para auxiliar a las células acorraladas en la zona metropolitana de Guadalajara. El estruendo de los helicópteros artillados Black Hawk y Cougar es la única constante en un cielo que ha perdido su azul habitual bajo la sombra de la pólvora quemada. Estas aeronaves realizan patrullajes constantes a baja altura, utilizando cámaras térmicas y sistemas de detección de largo alcance para localizar cualquier movimiento de convoyes irregulares en las brechas y caminos de terracería. La guerra urbana se libra cuadra por cuadra en municipios como Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Los sicarios, motivados por una sed de venganza tras el abatimiento de su líder histórico, han adoptado tácticas de guerrilla urbana que complican el avance de las tropas. Se han reportado ataques coordinados con lanzacohetes tipo RPG-7 contra unidades blindadas ligeras del ejército, lo que ha elevado la intensidad del conflicto a niveles nunca antes vistos en territorio nacional. Los criminales utilizan rifles de francotirador de calibre 50 desde las azoteas de edificios residenciales, obligando a los soldados a avanzar con una cautela extrema, utilizando escudos balísticos y fuego de supresión para despejar las esquinas. El centro de Guadalajara es hoy un laberinto de casquillos percutidos y vidrios rotos. Los comercios han sido saqueados o permanecen con las cortinas de acero dobladas por los impactos de bala. La población civil, en un acto de supervivencia instintiva, ha convertido sus hogares en refugios, bloqueando puertas y ventanas, mientras el sonido de las ráfagas de fusiles de asalto calibre 7.60 y 2 milímetros retumba en las paredes. A las 8 de la mañana, el reporte operativo indicaba que la cifra de bajas había escalado de manera dramática. En un enfrentamiento directo ocurrido en las inmediaciones de la zona de Andares, el ejército reportó haber abatido a 15 sicarios que intentaban tomar una posición elevada para emboscar una columna de transporte de tropas. Sin embargo, el costo para las Fuerzas Armadas ha sido doloroso. Hasta este momento, se contabilizan 18 militares caídos en el cumplimiento de su deber, jóvenes que enfrentaron con honor la superioridad numérica momentánea de los delincuentes en ciertos puntos críticos de la ciudad. Además, hay más de 40 heridos de gravedad que están siendo evacuados bajo fuego hacia hospitales militares que operan bajo una vigilancia castrense tan estricta que incluso el espacio aéreo sobre los centros médicos ha sido restringido. El colapso logístico del Estado es absoluto. El Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el de Puerto Vallarta han suspendido todas sus operaciones comerciales, con las pistas bloqueadas por unidades del ejército para evitar que aeronaves no identificadas intenten aterrizar con suministros o para extraer a mandos medios del cártel que buscan escapar del cerco. El transporte público ha desaparecido de las calles. No hay autobuses, no hay tren ligero, solo el paso veloz de las patrullas y los vehículos militares que se desplazan hacia los focos de incendio.
El comercio ha colapsado por completo ante el riesgo de saqueos masivos y la imposibilidad de abastecimiento, ya que los camiones de carga, que transportaban alimentos y combustibles, han sido utilizados por los delincuentes para realizar narcobloqueos incendiarios en las salidas hacia el interior del estado. Las comunicaciones han sido interferidas en varios sectores estratégicos para evitar que los sicarios coordinen sus ataques a través de radios de onda corta o aplicaciones de mensajería encriptada. El gobierno federal ha solicitado el apoyo de agencias de inteligencia para monitorear cada byte de información que fluye en la red, tratando de anticipar los movimientos de los remanentes de la cúpula criminal que ahora buscan desesperadamente un nuevo eje de mando tras la pérdida de Nemesio Oseguera. Se sabe que dentro del cártel hay una lucha interna feroz por la sucesión, lo que ha provocado que algunas células se enfrenten entre sí en medio de la guerra contra el ejército, incrementando el nivel de caos y peligro para cualquier persona que se encuentre en las calles. En los límites fronterizos, la tensión es eléctrica. En la zona de los Altos de Jalisco, el ejército ha desplegado batallones completos para evitar que las facciones que operan en Guanajuato y Zacatecas intenten cruzar para reclamar el territorio dejado por el Mencho. Las fronteras estatales son ahora líneas de guerra marcadas por trincheras improvisadas y reflectores de alta potencia que iluminan la noche, buscando cualquier rastro de incursión. Los oficiales al mando han recibido la instrucción de utilizar la fuerza máxima ante cualquier agresión armada sin dar espacio a la negociación. Las ráfagas de fuego cruzado se escuchan incluso en los municipios más alejados, confirmando que no hay un solo rincón de Jalisco que esté a salvo de esta escalada violenta. Hacia el mediodía, el número de sicarios abatidos se elevó a 75, tras una serie de asaltos a casas de seguridad ubicadas en la periferia de la zona metropolitana. El ejército ha logrado recuperar armamento de alto poder militar, incluyendo granadas de fragmentación, minas antipersona y sofisticados equipos de comunicación satelital. Sin embargo, los criminales han respondido incendiando gasolineras y depósitos de llantas, creando cortinas de humo que dificultan la navegación aérea y provocan problemas respiratorios en la población civil refugiada. El aire es pesado, cargado de un olor metálico y a caucho quemado que se impregna en la ropa y en la piel de quienes intentan entender la magnitud de la tragedia. Suscríbete si te gusta el video. La situación en los hospitales es crítica. Médicos y enfermeras trabajan bajo la mirada de soldados con uniformes de combate y fusiles listos para disparar. Se han reportado intentos de comandos armados por ingresar a las áreas de urgencias para rescatar a sicarios heridos o para terminar con la vida de militares que se encuentran en recuperación. Por esta razón, el ejército ha tomado el control total de los accesos hospitalarios, estableciendo perímetros de seguridad de 300 metros a la redonda donde nadie puede circular sin ser identificado plenamente. La paranoia es el sentimiento dominante. Cada vehículo que se aproxima a un puesto de control es visto como una amenaza potencial, y los soldados mantienen el dedo en el gatillo en todo momento. Las embajadas internacionales han elevado sus alertas al nivel máximo, prohibiendo a sus ciudadanos cualquier viaje hacia Jalisco y pidiendo a quienes ya se encuentran ahí que no salgan de sus refugios bajo ninguna circunstancia. El cierre de fronteras ha dejado a miles de turistas atrapados en hoteles de Puerto Vallarta y Guadalajara, quienes observan desde sus ventanas cómo los convoyes militares patrullan las avenidas vacías. El gobierno federal ha reiterado que esta ofensiva no se detendrá hasta que se recupere el control total de cada centímetro del estado, asegurando que cuentan con los recursos y la voluntad para asfixiar la resistencia armada del cártel. En la zona de la sierra, los combates son todavía más crudos. Las Fuerzas Armadas están utilizando artillería ligera para desalojar a los tiradores apostados en las cuevas y cerros que dominan las carreteras. La visibilidad es nula en muchos puntos, debido a la densa niebla mezclada con el humo de los incendios forestales provocados por las explosiones. Los batallones avanzan cuadra por cuadra en los pueblos rurales, donde la lealtad de la población está dividida entre el miedo al cártel y la esperanza de que el ejército logre restablecer la paz. Las ejecuciones sumarias por parte de los sicarios contra aquellos que consideran informantes del ejército han sembrado un terror profundo en las comunidades más alejadas. El cierre hermético de las fronteras de Jalisco busca también prevenir que el dinero y las armas fluyan hacia las células que resisten en el interior. Se han congelado cientos de cuentas bancarias vinculadas a prestanombres del cártel, y se han interceptado cargamentos de efectivo que intentaban salir del estado hacia paraísos fiscales.
La asfixia económica es parte fundamental de la estrategia militar, entendiendo que sin recursos para pagar a los sicarios de bajo nivel, la estructura de la organización comenzará a desmoronarse más rápido. No obstante, la desesperación de los criminales los ha vuelto más impredecibles y violentos, atacando objetivos civiles para tratar de presionar al gobierno y forzar un alto al fuego que les permita reorganizarse. A medida que avanza la tarde, la cifra de 18 militares caídos pesa como una losa sobre el ánimo de las tropas, pero también ha inyectado una determinación feroz para terminar con la amenaza. Los soldados sobrevivientes de las emboscadas narran escenas de una violencia inaudita, donde los sicarios utilizan a niños y mujeres como escudos para evitar ser atacados por los helicópteros. La ética del combate se ha perdido en las calles de Jalisco. Ahora es una lucha por la supervivencia de la institución contra la barbarie de una organización que se niega a morir. El toque de queda no oficial se cumple rigurosamente. A partir de las 5 de la tarde, no se ve un solo alma civil en las avenidas principales, solo el rastro de la destrucción y el patrullaje incesante de los blindados. El caos logístico ha afectado también a los servicios básicos. Hay reportes de cortes de energía eléctrica en amplios sectores de Zapopan debido a que los criminales han derribado torres de alta tensión para sembrar el pánico. El suministro de agua potable también se ha visto comprometido en algunas zonas por el sabotaje a las plantas de bombeo. La guerra masiva contra el cártel ha transformado la vida cotidiana de millones de personas en una pesadilla de incertidumbre y miedo. El gobierno federal ha prometido que el restablecimiento del orden es la prioridad absoluta, pero la realidad en el terreno muestra que la resistencia del cártel Jalisco Nueva Generación es todavía significativa y que la batalla final podría prolongarse por varios días más. La tensión internacional sigue en aumento conforme las imágenes de la guerra urbana en Jalisco circulan por las agencias de noticias de todo el mundo. Se habla de una crisis humanitaria en potencia si el cierre de fronteras se mantiene por mucho tiempo, ya que el desabasto de insumos básicos podría golpear a la población más vulnerable. Sin embargo, el alto mando militar insiste en que el cierre es la única forma de garantizar que el cártel no reciba el oxígeno necesario para continuar su ofensiva. Las fronteras estatales seguirán blindadas con vehículos pesados y barricadas hasta que la última célula armada sea neutralizada. Jalisco es hoy una auténtica zona de combate, un escenario donde la fuerza del Estado busca asfixiar la resistencia de una de las organizaciones criminales más ricas y peligrosas del planeta. Al caer la noche de este fatídico 24 de febrero, los destellos de las explosiones y el trazo de las balas trazadoras iluminan el horizonte de Jalisco. La guerra por el legado del Mencho ha cobrado un precio altísimo en sangre y estabilidad. Los 18 militares caídos y los 75 sicarios abatidos son solo el saldo provisional de una jornada que ha cambiado la historia del Estado para siempre. La alerta roja permanece activa, y la incertidumbre sobre lo que traerá el amanecer del día siguiente mantiene a toda la nación en vilo. El ejército avanza, los sicarios resisten y Jalisco sigue ardiendo bajo la mirada impotente de un mundo que observa cómo el corazón de México se desangra en una lucha desesperada por la justicia y el orden. La reorganización de la cúpula del cártel es ahora la mayor preocupación de la inteligencia militar. Se han identificado al menos 3 facciones que buscan tomar el control absoluto, lideradas por familiares directos de Nemesio Ceguera y por jefes de plaza con años de experiencia en el combate armado. Esta fragmentación interna podría generar una ola de violencia interna todavía más destructiva, con ejecuciones masivas y enfrentamientos en zonas residenciales que hasta ahora habían permanecido relativamente tranquilas. El ejército ha intensificado los operativos de búsqueda de estos nuevos líderes, utilizando drones de última generación que pueden permanecer en el aire por más de 24 horas, monitoreando cada movimiento sospechoso en la densa selva y las zonas urbanas blindadas. La resistencia armada en municipios rurales es especialmente feroz. En localidades donde el cártel ha operado como la única autoridad durante años, los sicarios cuentan con el apoyo forzado o voluntario de algunos sectores de la población. Esto ha llevado a enfrentamientos en plazas públicas y mercados, donde la distinción entre combatientes y civiles se vuelve peligrosa. El ejército ha tenido que implementar protocolos de identificación biométrica en tiempo real para separar a los generadores de violencia de la población inocente, una tarea titánica en medio del estruendo de las armas y el humo de los incendios. La orden del gobierno federal es clara: no se cederá ni un milímetro de territorio y se utilizará toda la capacidad tecnológica y humana para desmantelar hasta la última célula del cártel jalisciense.
Mientras tanto, los hospitales siguen operando bajo una presión extrema. La falta de suministros médicos básicos debido al bloqueo de las fronteras estatales ha obligado a los cirujanos a tomar decisiones difíciles sobre a quién atender primero. Los militares heridos tienen prioridad absoluta, pero la cantidad de civiles alcanzados por el fuego cruzado también es significativa, llenando los pasillos de heridos que claman por ayuda. La presencia castrense en los centros médicos es agobiante, con soldados vigilando cada entrada y salida, revisando incluso las ambulancias que llegan de las zonas de combate para asegurarse de que no transportan armas o delincuentes disfrazados. La tarde se desvanece y el frío de la noche empieza a calar en los soldados que mantienen las barricadas en las autopistas. El cierre de fronteras ha creado una quietud artificial en las zonas limítrofes, interrumpida solo por el paso ocasional de convoyes militares de refuerzo que llegan desde la Ciudad de México y otras regiones del país para sumarse a la ofensiva. La magnitud del despliegue es tal que se han visto tanques y artillería pesada movilizándose por las carreteras, algo que no se veía en Jalisco desde hace décadas. La meta es clara: la asfixia total de la resistencia armada mediante la superioridad tecnológica y numérica del Estado mexicano. La caída del Mencho no fue el final, sino el inicio de una transformación dolorosa para Jalisco. La alerta roja es el estado permanente de una sociedad que ha visto cómo sus calles se convirtieron en campos de batalla urbanos. Los 75 sicarios abatidos y los 18 militares muertos representan el costo humano de una guerra que nadie pidió, pero que todos están obligados a vivir. La esperanza de que el orden se restablezca pronto choca con la realidad de un cártel que tiene raíces profundas en la economía y la cultura de la región. Sin embargo, la determinación del ejército de cerrar las fronteras y avanzar cuadra por cuadra demuestra que la impunidad ya no es una opción permitida. Jalisco sigue en pie, herido y bajo fuego, esperando que el sacrificio de sus defensores no sea en vano y que la luz del mañana traiga finalmente un respiro de paz en medio del caos. Suscríbete si te gustó el video.